Unidad 6. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Introducción. Se llama ecuación diferencial a la ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivadas, respecto a una o más variables independientes. Muchas de las leyes generales de la naturaleza se expresan en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Abundan también las aplicaciones en ingeniería, economía, matemáticas y en muchos otros campos de la ciencia aplicada. Si se tiene la función y igual a f de x, su derivada de y sobre dx puede interpretarse como la velocidad de cambio de y respecto de x. En cualquier proceso natural, las variables incluidas y sus velocidades de cambio se relacionan entre sí mediante los principios científicos que gobiernan el proceso. El resultado se puede expresar en símbolos matemáticos. Estas relaciones es a menudo una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es ordinaria si solo tiene una variable independiente, por lo que todas las derivadas que tiene son ordinarias o totales. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta de más alto orden en ella. Formulación del problema de valor inicial. La ecuación diferencial ordinaria, general de primer orden, es dy sobre dx igual a f de xy. La solución general es una función que depende de x, y y de c, igual a 0. C es una constante arbitraria, la cual representa una familia de curvas en el plano xy, obtenida cada una de ellas para un valor particular de c. Cada una de estas curvas corresponde a una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria, y analíticamente dichas constantes se obtienen exigiendo que la solución de esta ecuación pase por algún punto x sub 0 y sub 0. Esto es que y de x sub 0 es igual a y sub 0, lo cual significa que la variable dependiente y vale y sub 0 cuando la variable independiente x vale x sub 0. Aquí podemos ver las familias de soluciones de la ecuación diferencial ordinaria cuando c vale 1, 2 y pi. El problema de valor inicial o PDI, por resolver numéricamente, queda formulado como sigue. Primero, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Hay que despejar y' o de y sobre dx, y lo que quede del otro lado es la función que depende de x y de y. Puede ser solo de una variable o puede ser una constante, o de ambas. El valor de y en un punto conocido x sub 0, que es la condición inicial. Y de x sub 0 es igual a y sub 0. Y por último, el valor de x sub f, donde se quiere conocer el valor de y. Es lo que nos preguntamos, ¿cuánto vale y cuando x es x sub f? Para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con un problema de valor inicial, utilizaremos los siguientes métodos numéricos: Euler, Euler modificado y Runge-Kutta clásico de orden 4. Euler. El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial. Consiste en dividir este intervalo en n partes iguales con un ancho de h. Este intervalo x sub 0, x sub f, sale x sub 0 de la condición inicial y x sub f el valor que queremos aproximar para y. H es el paso de la variable independiente. X sub f, que es el valor final, menos x sub 0, que es el valor inicial, entre n, que es el número de partes en que queremos dividirlo. Se obtienen n más 1 puntos, desde x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, en este intervalo cerrado de x sub 0 hasta x sub f, donde x sub n es igual a x sub f. Para obtener los x sub i, iniciamos en x sub 0 y le vamos sumando i veces h, y desde 0, 1, 2 hasta n. El proceso de Euler consiste en n iteraciones. Si queremos dividir el intervalo en n partes iguales y n es 10, entonces haremos 10 iteraciones, desde y1 hasta y sub 10. Aquí tenemos la primera iteración. Y sub 1 es igual a y sub 0 más h por la función evaluada en x sub 0 y y sub 0,
Recordemos que esta función es igual a la derivada, a y' o a dy sobre dx. Para la segunda iteración vamos a evaluar ahora en el nuevo punto que es x1, y1. Han sido reemplazados al x sub 0, y0. Y sub 2 es igual a y1 más h por la función evaluada en x1, y1. Y así hasta la iésima, que es y sub i más 1, que es igual a y más h por la función evaluada en xi, y. Y finalmente hasta la enésima iteración, y sub n igual a y sub n menos 1 más h por la función o por la derivada evaluada en x sub n más 1, y sub n más 1. Euler modificado. Euler modificado tiene dos pasos, el predictor y el corrector. El predictor se parte de x sub 0, y sub 0, que es la condición inicial, y se utiliza por el método de Euler o la fórmula de Euler a fin de calcular el valor de y correspondiente a x sub 1. Este valor de y se denotará como y1 con una rayita arriba, ya que es un valor transitorio para y1. Aquí podemos ver la pendiente de la función en x y y la pendiente en x i más 1, y más 1. El corrector trata de corregir la predicción. En el nuevo punto obtenido x1, y1 predictor se evalúa la derivada, es decir, la función en x1, y1 predictor, usando la ecuación diferencial ordinaria del problema de valor inicial. Se obtiene la media de esta derivada y la derivada en x sub 0, y sub 0. Aquí tenemos el promedio, que es un medio por la función en x sub 0, y sub 0 más la función o derivada en x1, y1 predictor. Esta es la derivada promedio, aquí está, que se obtiene de estas dos. Entonces nos quedaría para la primera iteración y1 igual a y sub 0 más x1 menos x sub 0 sobre 2 por la suma de estas funciones o derivadas en x sub 0, y sub 0 y en x1, y1 predictor. Entonces las fórmulas finales, las que vamos a utilizar con el subíndice i, son estas dos. El primer paso, que es el predictor, o tal cual la fórmula de Euler, que vamos a denominar y sub i más 1 como predictor con la rayita arriba, y luego el corrector, que ya incluye el promedio de ambas derivadas, por eso está multiplicado por un medio, y aquí, bueno, le agregamos el h. Y sub i más 1 queda igual a y sub i más h sobre 2 por la suma de estas dos funciones, la primera en x y la segunda en x i más 1 y y más 1 predictor.